Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía, positividad y sobre todo buenas vibras. Yo por mi parte estoy que no me lo creo literalmente. Tengo una emoción que me hierve en las venas, una intriga que me tiene a 1000 por hora. Y todo porque hoy les traigo un vídeo que, no saben. Me tiene en ascuas. Ya vieron el título, ¿verdad? Ya lo leyeron, lo analizaron, lo digirieron. Ande y Kerem juntos en YouTube, ¿qué trama esta pareja? No te lo pierdas. Así es, amigos y amigas. Hoy en este espacio de chismes y análisis, nos vamos a sumergir en las profundidades del fascinante, a veces enrevesado, pero siempre entretenido mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a diseccionar, a desmenuzar, a teorizar, a especular y por supuesto a reírnos a carcajadas de las ocurrencias. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, y como es costumbre, no puedo dejar de pedirles algo fundamental. Algo que me ayuda muchísimo, que es completamente gratis y que me llena de alegría. Suscríbanse al canal. Sí, así es. Denle al botoncito rojo de suscribirse, que está justo debajo del vídeo. Es gratis, no duele y me hace la persona más feliz del mundo. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ni un solo vídeo, para que estén al tanto de todas las novedades y sobre todo, para que no se les escape ni un solo chisme jugoso. Así al instante estarán al día con todo lo que ocurre en este canal. Dale clic a ese botón de suscribirse, que no cuesta nada y me hace muy feliz. Y dale a la campanita. No se arrepentirán. Perfecto. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quiénes son estos seres que nos tienen en vilo? Bueno, para aquellos que por alguna extraña razón, vivieron en una cueva los últimos años, o simplemente no están familiarizados con el universo de las series turcas, permítanme darles un breve pero jugoso resumen. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos de renombre internacional. Son, sin exagerar, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, conocidos y amados en todo el mundo por su innegable talento y, por supuesto, su cautivadora presencia. ¿Y cuál fue el detonante, la chispa que los lanzó a la fama global? La serie Love is in the Air. Esta serie, que fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural, además de conquistarnos con su historia de amor, fue el caldo de cultivo, el semillero del romance que, al parecer, se cocinó a fuego lento entre ellos. Imagínense, dos jóvenes guapos talentosos compartiendo horas y horas de trabajo, rodando escenas románticas, viviendo emociones intensas. La química, amigos, era palpable, era innegable. Durante la filmación de Love is in the Air, la conexión entre Hande y Kerem era explosiva. Se notaba en la pantalla, en la forma en que se miraban, en la complicidad que transmitían. Se percibía en las entrevistas, en las risas compartidas, en las fotos. En todo. Y por supuesto, los rumores de un posible romance entre ellos no tardaron en surgir, en inundar las redes sociales, en convertirse en el tema de conversación en cada rincón del planeta. Y finalmente la pareja confirmó su relación. El mundo entero enloqueció. Explotó de felicidad. Eran la pareja perfecta, la encarnación del cuento de hadas moderno. Guapos, talentosos, carismáticos, con una química arrolladora, que trascendía la pantalla y llegaba directo al corazón de sus fans. Los seguidores de ambos actores estaban extasiados. Cada foto, cada publicación, cada gesto, era analizado con lupa. Se dedicaban a seguir cada uno de sus movimientos, cada uno de sus pasos, cada uno de sus guiños. Eran la pareja de moda, la pareja soñada, la pareja perfecta. Su relación, como era de esperar, fue extremadamente mediática. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, no escatimaban en gestos de afecto y cariño, se les veía muy enamorados en eventos públicos, en alfombras rojas, en cualquier lugar donde la prensa los capturara. Parecían la pareja ideal, la pareja destinada a durar para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, en Hollywood, en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia, como un baldazo de agua fría, cayó sobre los fans. El corazón de muchos se rompió en 1000 pedazos. La decepción, la tristeza, el desconcierto inundaron las redes sociales. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura, por supuesto, no se hicieron esperar.
Problemas de agenda. Diferencias irreconciliables. Infidelidad. El estrés de la fama. ¿Simplemente el amor se acabó? Nunca se supo a ciencia cierta. Los rumores, las teorías, los análisis, los debates se multiplicaron. Lo único que quedaba claro era que la relación había terminado, y el cuento de hadas, en este caso, no tuvo un final feliz. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el misterio se adentra y la intriga se multiplica. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem continuaron con sus carreras, cada uno por su lado, cada uno retomando sus proyectos profesionales. Pero por alguna razón inexplicable, por una conexión especial que solo los fans entienden, las redes sociales no pudieron olvidarlos. No quisieron olvidarlos. El público con el corazón aún roto continuó esperando una reconciliación. Continuaron soñando con un reencuentro. Continuaron, en definitiva, apostando por el amor. ¿Y ahora por qué este vídeo? ¿Por qué hablar de Ande y Kerem en este momento? ¿Qué es lo que ha resucitado el interés, lo que ha reavivado la llama? Bueno, la respuesta es simple: amigos están colaborando. Sí, así como lo escuchan. Hande Erçel y Kerem Bürsin han aparecido juntos en un vídeo en YouTube. Y no es cualquier vídeo. Es un vídeo donde se los ve interactuando, hablando, riendo, compartiendo. Ay, no les voy a dar más detalles. Quiero que lo vean ya. Quiero que sientan la misma emoción que yo. Pero, ¿de qué trata este vídeo? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué lo hicieron? ¿Es una simple colaboración comercial? ¿O es una señal de que algo más está pasando? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy, en este vídeo. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada palabra, cada mirada, cada sonrisa, para tratar de entender qué está pasando entre ellos. Lo primero que hay que decir, y es fundamental, es que aunque no sabemos exactamente el contexto del vídeo, sí sabemos que fue producido por una marca. Esto en principio nos indica que se trata de un trabajo, de una colaboración comercial, de un proyecto profesional. Pero, ¿significa eso que no hay nada más allá? Absolutamente no. En el vídeo, y esto es lo que a todos nos tiene con el corazón latiendo a mil, Hande y Kerem se ven cercanos. Muy cercanos. Se ríen juntos, se miran a los ojos con una intensidad que traspasa la pantalla, parece que disfrutan de la compañía del otro. La química, aunque atenuada por el tiempo, sigue presente. Es como si nunca se hubieran separado. Se nota la complicidad que existía entre ellos, la conexión que los unía, la confianza que se tenían. No es como si fueran dos extraños que se acaban de conocer. Todo lo contrario. Pero, ¿es esto suficiente para afirmar, para predecir, para anunciar que hay una reconciliación en puerta? Esa es la gran pregunta. La pregunta del millón. La pregunta que nos tiene a todos en vilo. La respuesta, como suele suceder, es un rotundo. Depende. Depende de muchas cosas. Depende de cómo se sientan ellos, de lo que quieran ambos, de lo que haya pasado en el pasado, de lo que les depare el futuro. Lo que sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que esta colaboración ha generado una gran expectación. La expectativa es altísima. Los fans de ambos actores están, literalmente, enloquecidos. Las redes sociales están que arden. El tema es tendencia en todas las plataformas. Todo el mundo está hablando de ello, comentando, analizando, especulando sobre el futuro de la pareja. Y es que, seamos honestos, a todos nos encanta el drama, el romance, las segundas oportunidades. ¿Quién no sueña con un final feliz? Pero, ¿qué otras pistas tenemos, además del vídeo, que debemos considerar? Bueno, hay otros factores que debemos tener en cuenta, que debemos analizar, que nos pueden dar alguna clave. Por ejemplo, los comentarios en redes sociales. Aunque ambos actores son muy cuidadosos con lo que publican, muy cautos con lo que dicen, de vez en cuando dejan escapar alguna indirecta. Un me gusta por aquí, un comentario sutil por allá, un emoji sugerente, pequeñas señales que los fans interpretan, con su agudeza habitual, como pistas, como guiños, como mensajes ocultos. Además, hay que tomar en cuenta los rumores que circulan en los medios de comunicación, en las revistas del corazón, en los portales de noticias especializadas.
Los paparazzis, siempre al acecho, siempre atentos, siempre buscando la primicia, han captado imágenes de Andy y Kerem juntos en diferentes lugares, aunque no precisamente en situaciones románticas, sino en eventos, en reuniones, en encuentros casuales. Sin embargo, estas imágenes, por supuesto, alimentan las especulaciones y mantienen viva la esperanza de los fans. Y por supuesto, no podemos olvidar el contexto actual. Tanto Andy como Kerem están solteros. Ambos están enfocados en sus carreras, en sus proyectos profesionales. Y al parecer, ambos están abiertos a nuevas experiencias, a nuevas oportunidades. Esto, por supuesto, es una especulación, pero es un factor importante a considerar. Un factor que, de alguna manera, alimenta la esperanza. Ahora bien, ¿qué podrían estar planeando Andy y Kerem? ¿Qué es lo que más anhelan? Podrían estar considerando una reconciliación real, una segunda oportunidad para el amor. Estas son las posibilidades, las hipótesis que en mi humilde opinión, y basándome en lo que he visto, podría estar ocurriendo. Asterisco 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 opción 1, una simple colaboración profesional, asterisco asterisco esta es la opción más probable, la más realista. Simplemente aceptaron trabajar juntos en un proyecto comercial, aprovechando la fama que tuvieron como pareja y la nostalgia que el público siente por ellos. No hay más, no hay menos. Simplemente un trabajo. Quizás se llevan bien, quizás no, pero el objetivo principal es promocionar la marca y vender. No hay ninguna intención romántica detrás. Asterisco 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 opción 2, mantienen una amistad y disfrutan de su conexión. Asterisco asterisco después de terminar su romance, decidieron seguir siendo amigos, mantener una relación cordial y cercana. Se sienten cómodos trabajando juntos, y aprovechan la buena sintonía que tienen para generar más ingresos y mantener sus carreras en auge. Asterisco 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 opción 3, están coqueteando con la idea de una reconciliación. Asterisco asterisco todavía sienten algo el uno por el otro, todavía hay sentimientos, todavía hay chispa, y están explorando la posibilidad de volver a estar juntos, de darle una segunda oportunidad al amor. La colaboración en este caso, es una forma de probar las aguas, de ver si la chispa sigue encendida, de evaluar si el pasado, a pesar de todo, puede ser superado. Asterisco 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 opción 4, simplemente quieren mantener a sus fans interesados y generar atención. Asterisco asterisco aprovechan la nostalgia que el público siente por ellos como pareja para mantener sus nombres en la boca de todos y por ende mantener sus carreras en auge. Una estrategia de marketing en definitiva. Asterisco 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 opción 5, han encontrado el amor por separado y ahora son amigos. Asterisco asterisco esto puede ser una posibilidad, por supuesto. No hay ninguna necesidad de que las exparejas terminen peleadas. Se pueden mantener relaciones de amistad, de respeto, de cariño, a pesar de que el amor romántico haya terminado. Ahora hablemos un poco de los detalles específicos del vídeo. ¿Qué es lo que realmente vemos? ¿Qué pistas, qué señales, qué indicios podemos extraer del vídeo? En mi opinión, la forma en que se miran es muy reveladora. Hay una conexión en sus ojos, una complicidad que solo se puede tener con alguien con quien has tenido una relación significativa, con quien has compartido momentos importantes, con quien has vivido emociones intensas. No es una mirada vacía, no es una mirada de amigos, de conocidos. Es una mirada llena de recuerdos, de sentimientos, de nostalgia, de cariño. Además, la forma en que interactúan es muy natural, muy fluida. No parece que estén actuando, que estén forzando la situación. Se sienten cómodos el uno con el otro, se divierten, se ríen, se hacen bromas. Hay momentos en los que se nota una tensión sexual, una atracción, pero no excesiva, sino sutil, casi imperceptible. Es una tensión que, sin embargo, es innegable. Otro detalle importante es el lenguaje corporal. Analicemos cada gesto, cada movimiento, cada postura. ¿Se acercan el uno al otro? ¿Se tocan? ¿Se miran a los ojos durante mucho tiempo? ¿Hay contacto físico? Todos estos pequeños detalles pueden revelar mucho sobre lo que está pasando entre ellos, sobre lo que sienten realmente. Y hablando de detalles, no podemos dejar de mencionar las reacciones de los fans. Las redes sociales, como siempre, se han inundado de comentarios, de teorías, de memes, de edits, de mensajes de apoyo, de esperanza. Los fans están divididos. Algunos creen que están juntos de nuevo, que el amor ha triunfado, que la reconciliación es inminente. Otros piensan que solo son amigos, que es una simple colaboración profesional.
Y otros simplemente quieren que vuelvan a estar juntos, que revivan el cuento de hadas. En general, el vídeo es una clara señal de que Hande y Kerem siguen siendo relevantes, que siguen siendo amados, que siguen generando interés, que siguen siendo noticia. Han generado un gran revuelo, y eso es algo que no todos los actores pueden lograr. Son una pareja que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, y su reencuentro, aunque sea en forma de colaboración comercial, es motivo de celebración, de alegría, de emoción. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay una reconciliación en puerta? La verdad es que no lo sabemos. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem son dos personas con mucho talento, con una gran trayectoria, con una legión de fans que los adoran, y que su reencuentro, en cualquier forma que sea, es un regalo para sus seguidores. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem es incierto. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Seguir atentos a sus redes sociales, a los medios, a los rumores. Pero una cosa es segura, estaremos atentos. Estaremos aquí en este canal para analizar, para debatir, para teorizar, para celebrar, para, en definitiva, compartir esta emocionante aventura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que es mucha información, mucha especulación, pero es lo divertido de esto. Es lo que nos apasiona. Espero que les haya entretenido y que hayan disfrutado este análisis. Espero haberles proporcionado todas las claves necesarias. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, comentar abajo qué opinan, qué creen que está pasando. ¿Están juntos? ¿Son amigos? ¿Cuál es su teoría? Me encanta leer sus comentarios. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se lo pierdan. Y por último compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Hande y Kerem, para que todos puedan debatir sobre este tema tan interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O creen que solo son amigos? ¿Cuál es su teoría? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.